Hola, es un gusto estar aquí alabando al Señor con todos ustedes. Hoy celebramos el festival de Pentecostés. Es 50 días después de que Jesús resucitó de los muertos y 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. En este día celebramos el nacimiento de la iglesia cristiana en el mundo y también celebramos y adoramos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el abogado, así como se llama Jesús hoy. Tal vez en estos días, los últimos días, sentimos como somos muy pocos, pero nos ayuda a recordar el primer Pentecostés. Empezaron el día con unos 11 discípulos y unos otros. Realmente no habían muchos y al final del día de Pentecostés nombraban más que 5,000 personas. Es decir, el poder del Espíritu Santo y el poder de la iglesia de nosotros, de los santos de Dios, ni importa el espacio, ni el tiempo, ni el número de fieles que adoran a Dios. Gracias a Dios somos unidos en Él y con su Espíritu Santo. Hoy celebramos esto en el día de Pentecostés. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Dios, que impartiste conocimiento a los corazones de tus fieles, enviándoles la luz de tu Espíritu Santo, haz que el mismo Espíritu nos conceda un juicio recto en todas las cosas y nos dé el gozo de su santo consuelo. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de Él nos perdona todos tus pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. En mi teléfono celular tengo un asistente virtual que se llama Siri. Yo no sé si ustedes usan un teléfono de Apple o tienes otro tipo de Samsung, pero creo que todos los celulares tipo Smart tienen un asistente virtual como Siri, ¿verdad? Y se puede preguntar a Siri cualquier pregunta y a veces es divertido ver cómo responde. En la semana pasada yo hice unos experimentos con Siri. Yo ya sabía que puede preguntarle acerca del tiempo. ¿Cómo va a ser el tiempo hoy, Siri? Y ella te va a responder si es nublado o vamos a ver lluvia o no sé qué. Y los niños míos también saben que Siri puede responder. Y hay otros tipos de preguntas que sí se puede
fácilmente responder. Por ejemplo, el capital de cualquier país, de Canadá, y pues Ottawa. Bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad? Y es una pregunta de hechos, de datos, no es pregunta de ideas. Pero yo pregunté otra cosa sencilla. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo prepare un pie de durazno? Es fácil, ¿verdad? Y Siri debe encontrar fácilmente la receta. Pero ella me respondió, encontré esto en el web. Entonces, ella me mostró las respuestas de la búsqueda de Google. Eso es fácil, que yo puedo hacer por mí mismo. No necesito Siri para buscar cosas en Google, ¿verdad? Pero hay preguntas aún más difíciles. Siri, ¿debo usar cubrebocas en la iglesia? ¿Cómo va a responder? Ella no sabe, ¿verdad? ¿Debo estar enojado o qué va a pasar con el George Floyd de Minneapolis? Ella no sabe responder. Y yo tuve la idea de preguntarla en la semana pasada, ¿cómo llegamos al cielo? Y ella me respondió, bueno, para los que son virtuosos, que hacen cualquier cosa, tal de que van a llegar al cielo. Y luego la pregunté otra vez y me respondió que no tiene religión. Gracias por nada, Siri. No me ayudaste. No, Siri, no ayuda realmente. Y puedes hacerlo no solo con Siri, pero también con los amigos o con el internet, con el Facebook o con las noticias, porque vas a escuchar muchísimas cosas diferentes dependiendo con quién hablas, ¿verdad? Puedes hablarle a un amigo o a 10 amigos y encontrar 10 respuestas u opiniones diferentes acerca de ¿es importante cómo respondemos al COVID-19? ¿O es una tontería todo? Puedes preguntar de 10 personas desconocidas acerca de la evolución, de la creación, de las ciencias y vas a recibir respuestas diversas de cada persona. Entonces, cuando tenemos issues y asuntos difíciles, ¿a dónde debemos ir? ¿A quién podemos preguntar? Y yo no quiero juzgar a todo el mundo, pero puedo decir seguramente que muchas veces recibas respuestas equivocadas. ¿No es cierto? La mayoría de lo que escuchas, de las noticias acerca de cómo vivir, del mundo acerca de cómo es equivocada. Y si no es un poco equivocado, es completamente equivocado. Bueno, el capital de Canadá es Ottawa fácilmente y la temperatura ahí afuera en el tiempo es lo que es, ¿verdad? Pero cuando venimos a preparar un pie de durazno, ahí se encuentran opiniones y respuestas diferentes. Y las preguntas y las cuestiones difíciles y grandes de la vida necesitamos respuestas más profundas. Necesitamos a alguien que nos puede ayudar. Y te digo que yo te puedo ayudar. Pero ¿por qué debes confiar en mí? Bueno, voy a leer el texto que se encuentra en el libro de Juan en el capítulo 16. Dice Jesús la noche en que fue entregado. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario,
como los he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Evangelio del Señor. Jesús habló a los discípulos la noche en que fue entregado, en unos 12 horas. Jesús va a estar condenado a la muerte. Y Él sabe esto, ya había dicho a sus discípulos que iba a ir. Y ellos, quienes habían pasado 3 años y medio, unos de ellos, con Él, se sentían tristes. Y Cristo reconoce su tristeza, ¿verdad? Pero también reconoce por qué son tristes. Porque ellos, los discípulos, se sientan tristeza porque Cristo no va a estar. Su rabí, su maestro, el que había dado consejos, el que mostraba a los discípulos cómo vivir, el que siempre tenía respuesta para los fariseos, él pues ya se va. Y se sentían tristeza ellos por perder su amigo. Pero Cristo dice, ni me han preguntado a dónde voy. Y de todos modos se sienten tristes, pero tengo que irme. Porque si yo no voy, no podrá venir el abogado. No puedo enviar el abogado a ustedes, tengo que irme. Porque cuando venga el abogado, él va a enseñar al mundo, dice Jesús, acerca del pecado, ¿qué dice en español? Acerca del pecado, la justicia y al juicio. Bueno, yo quiero hablar un poquito de esas 3 cosas de Jesús. Porque la mayoría de las cosas que vas a escuchar aquí en el mundo, de cualquier persona, de tal fulano, las cosas que vas a escuchar son cosas equivocadas que hacen daño en cuanto a esas 3 cosas. El pecado, la justicia y el juicio. Bueno, el pecado. ¿Qué dice el mundo acerca del pecado? ¿Qué es el pecado del mundo? No es el egoísmo, ¿verdad? El pecado del mundo es otra cosa. El mundo dice que nadie me puede juzgar y el único pecado en los ojos del mundo es juzgar a los demás, ¿verdad? Pues yo hago la cosa mía y tú puedes hacer lo que quieres. Si no me molestas, no me importa qué haces tú. Eso es el pecado del mundo, molestarme o estorbarme en mi vida que quiero. ¿Y qué dice Dios? El Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo, el abogado que voy a enviar, el Espíritu Santo, Él te va a enseñar. Bueno, acerca de la justicia. Y bueno, si no fuera para la palabra de Dios, no sabríamos nosotros qué es la justicia, qué es actuar rectamente, qué es cumplir con la ley de Dios. Pero con Jesús podemos ver el ejemplo de la justicia, de la rectitud ante
Dios. Él es, bueno, obviamente Jesús es más que ejemplo, ¿verdad? Jesús nos ha salvado de nuestro pecado. Él vivió perfectamente en nuestro lugar y por su trabajo ganó un lugar para nosotros en el cielo. Eso es algo que la Biblia nos dice y es claro. Pero, ¿la justicia qué es? ¿Qué es vivir según la ley de Dios? Puedes preguntar eso también a tus amigos no creyentes o puedes preguntarlo al Facebook o a Siri o a los amigos que ves en el trabajo y ellos te van a decir, bueno, debes amar unos a los otros, debemos tener compasión, ayudar, defender a los que no pueden defenderlos a sí mismos, dar dinero a los pobres, cumplir con estas leyes, dicen ellos. Bueno, y al final, al juicio. Y la lema del mundo es, nadie me puede juzgar, o solo Dios me juzga, ¿verdad? Ustedes saben algo diferente. No han descubierto esto. No es algo que ustedes inventaron. El abogado, el Espíritu Santo, les enseñó. A través de la palabra de Dios, a través de la predicación de la palabra de Dios y a través de la fe que te dio el Espíritu Santo en tu bautismo, han aprendido las cosas importantes de la Biblia. Entonces, ¿a quién debemos escuchar? Al abogado que envió Jesús. ¿Por qué debemos hacer caso al pastor Juan? Porque pastor Juan habla de parte de Dios y nos enseña acerca de lo que dijo el Espíritu Santo, el abogado, en la Biblia. Bueno, no me escuchas a mí, pues escuchas al que me envió, al Señor, al abogado, porque Él nos enseña. El Consolador no vendrá a ustedes, en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, dice Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Y en versículo 9 dice, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Entonces, ¿qué es el pecado? Como dije ya, el mundo tiene su idea de qué es pecado. Y el pecado del mundo es molestarme. Si me molestas, estás pecando. El pecado de Dios es no confiar en su Hijo. Entonces, ¿cómo podemos entender, según el Consolador, el abogado, la ley de Dios? Pues ama a su Hijo. Y la obra que quiere es la fe. El pecado es la incredulidad. Entonces, escuchamos al Hijo. Confiamos en Él. ¿Y cómo podemos confiar en Jesús? El Espíritu Santo nos ha dado la fe. Y la fe es la obra que Dios quiere. ¿Cómo sabemos esto? El Consolador nos convenció de esto. Y en cuanto a la justicia, dice Jesús, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. ¿Quién es nuestro ejemplo de la justicia? Es Jesús. Pero sin la palabra de Dios inspirado por el Consolador, no sabríamos nada acerca de cómo debemos actuar. Y así eran los discípulos también, los que escucharon la primera vez estas oraciones de Jesús. Sabían cómo actuar porque conocían a Jesús. Y Él les enseñaba por los años de su ministerio allí, en Galilea. Y cuando Él vaya, ¿cómo van a saber acerca de la justicia, acerca de vivir
Y Jesús les da la promesa que Jesús no les va a dejar plantados como papas sin catsup. Va a enviar el Consolador y Él les va a enseñar cómo vivir. Y Él les muestra vivir en la palabra de Dios. Y puedes aprender esto tú en leer la Biblia y escuchar de la palabra de Dios aquí en el internet o también aquí físicamente en la iglesia cuando los reunamos otra vez, ¿verdad? Y Él también, el Consolador, nos va a enseñar y convencer acerca del juicio, dice. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Al mundo que dice a Dios, nadie me puede juzgar. O al mundo que dice, solo Dios me juzga, y ven esto como pretexto para hacer lo que quieren. Dios dice, puedes pensar esto, pero mi Espíritu Santo, mi Consolador, te va a convencer que no te vale. Porque si piensas así, vas a sentir el juicio del que ya está condenado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El diablo no es rey del infierno. Él está sintiendo el castigo del infierno. Y si quieres pensar así del juicio de Dios, vas a recibir el juicio que Él ya ha recibido. Híjole. Entonces no juzgamos, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios y respetamos que Dios nos puede juzgar. Sin embargo, no nos juzga. ¿Y por qué? Dios no nos juzga, pues, por la justicia. Pero la justicia de Dios, la justicia dada de parte de Jesucristo para nosotros. Y esta justicia nos perdona de todos nuestros pecados. Y nosotros, cuando vivimos en la fe que confía en Jesús, podemos vivir una vida sin temor de pecar, porque los pecados ya han sido perdonados por el trabajo, por la obra de Jesús. Gracias, Jesús, por habernos perdonado. Y también reconocemos que cualquier cosa que hacemos con fe y con confianza en Dios, nadie nos puede juzgar y nadie nos puede condenar, porque Cristo, nuestro Dios, ya nos ha perdonado. Ahora pues, la mayoría de las cosas que escuchas en el mundo son las cosas equivocadas. Pero hay otra manera de pensarlo. Tal vez la mayoría de las cosas que escuchas en el mundo ni importan. Jesús se fue para estar con el Padre y Jesús envió el abogado al Consolador para que podamos nosotros escuchar y hacerle caso a Él. Entonces, ¿por qué confían en mí? Pues no, no confían en mí, confían en el Espíritu Santo. Él te habla a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el abogado, el Consolador, Él es Dios. Él era derramado en el primero Pentecostés y Él siempre está en lo correcto y siempre nos puede reprender en cuanto a pecado, justicia y juicio. Si tu pecado te molesta o si ya estás cómodo con tu pecado,
¿Qué dice el Espíritu Santo? Dice que debes sentir quebrantado de corazón y reconocer que necesitas a Dios. Te sientes que eres perfecto y puedes ganar tu salvación. O tal vez te sientes deprimida porque hay una falta de perfección de tu parte. ¿Qué dice el Espíritu? El Espíritu te enseña qué es ser perfecto como Cristo. Y Él te muestra el perfecto Jesús en la Biblia. Y también te dice que este Jesús te da su perfección por la fe. Te libra de juicio. ¿El juicio te da miedo? O tal vez piensas que puedas ver a todos los demás y juzgarlos, porque eres mejor y más inteligente que ellos. ¿Qué dice el Espíritu? El Espíritu dice que realmente Dios es nuestro único juez. Y al rechazar su palabra, solo te queda una cosa: el juicio junto con el príncipe del mundo, el Satanás, que ya está condenado. ¿Qué quiere decir para mí, pastor? O realmente no tengo las preguntas grandes así. Bueno, primeramente, cuando te sientes mal, cuando estás de luto, no estés de luto como los del mundo, que no tienen esperanza. Pues puedes regocijar que Jesús te ha enviado un consolador para ayudarte y también para convencer del mundo de su error en cuanto a pecado, justicia y el juicio. Y también no escuches al mundo. No escuches al mundo en cuanto a las cosas importantes. Porque dependiendo a quién hablas, te va a decir que un virus o el racismo o la economía y el dinero son tus problemas más grandes. Pero, ¿qué dice el Espíritu? El Espíritu dice que tu problema más grande es tu pecado. Y también te dice que el Dios de toda gracia ya ha arreglado todo esto. Escúchale. Escucha al Espíritu Santo. Bueno, pues, puedes preguntar a Siri si quieres acerca de estas cosas. Yo regresé a hablar de Siri y la pregunté otra vez las mismas preguntas acerca del cielo y todo esto, y pasó que cambió sus respuestas. Ahora dice, pues no tengo religión, Pastor Juan. O dice, no entiendo. Entonces, si tú la preguntas acerca del pecado, del juicio, de la justicia, él te va a dar las definiciones de Wikipedia o lo que se encuentra en el Google. Pero el Espíritu Santo también enseña a ella también. Enseña que Jesús te ama, que el Espíritu Santo también te ama. Y el Padre, ya sabes, pero el Padre te ama. Y es la verdad. No es equivocado. Dios te ama. Escuchamos a Él en su palabra con la ayuda del Consolador, el Espíritu Santo. Gracias a Él podemos creer. Bueno, que Dios les bendiga y que Dios te dé un Pentecostés del año 2020 mejor de cualquier otro Pentecostés. Amén. Oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Nos vemos pronto. Primero, Dios les bendiga.